Saludos amigos, mi nombre es Emanuel Betances y les doy la bienvenida a una entrega más de mi programa Encuentro. Hoy tengo el placer de compartir con un amigo que conocí hace unos años en las redes sociales y que ha impactado mi vida por su manera de expresar sus convicciones, de expresar su amor por Dios y por el trabajo que Dios está haciendo en y a través de él en su país de origen. Y es un gusto para mí presentarles desde Santo Domingo, República Dominicana, a mi amigo y hermano, el pastor Fausto Liriano. ¿Cómo estás, Fausto? Todo bien, gracias a Dios. Disfrutando aquí del calor. ¿El calor? Mira, eso, tengo un amigo guatemalteco que fue la semana pasada dominicano a una conferencia. Y le dije, oye, ¿cómo te trataron por allá por Santo Domingo? Y me dice, no, todo bien, pero ese calor no es para mí. Está caliente para allá. Pero qué bueno que podamos sacar tiempo para compartir, Fausto. Tenemos un par de años, quizás más, interactuando en las redes, pero nunca nos habíamos sentado a hablar en detalle en ciertas cosas y de verdad que eres una bendición. Veo cómo el Señor te está usando allá en República Dominicana, no solamente con los jóvenes, pero en distintas áreas, y de eso es que quiero que hablemos hoy. Y para comenzar, me gustaría saber un poco acerca de quién es Fausto Liriano. Fausto Liriano, como yo me describo, esquizofrénico por Dios. Y esposo de Noelia, y padre de Benjamín y ahora de Daniela, hijo de doña Melania también. Creo que uno debe de partir de ahí, con la gente que ocupa un lugar importante en su corazón, empezando con Dios. Si eso puede ser importante, estudié publicidad, teología también. Por muchos años me dediqué a eso hasta que el Señor me llamó al ministerio pastoral. Qué bueno. ¿Y eres de ahí mismo, de la capital? Sí, de aquí mismo de la capital, Santo Domingo. Mi familia sí es del Cibao, Cotuí, Salcedo. Okay. Qué bueno. ¿Eres aguilucho o liceísta? Liceíta. Ay, bueno, liceíta, que no es lo mismo que liceísta. No todo puede ser perfecto. ¿Qué pasó? Eso, estamos hablando de béisbol dominicano para que no entiendan. Somos eternos rivales, pero nada. Sí. Cuéntame una cosa. ¿Cómo tú llegas porque hablaste de tu esposa Noelia, ¿cómo tú llegas a casarte con Noelia? ¿Cómo la conoces y de dónde es ella? Noelia es de una ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina, que se llama Bahía Blanca. En Argentina. ¿Y cómo tú llegas hasta Argentina? Explica. ¿Cómo fue? Nosotros nos conocimos en un congreso de jóvenes que hacen cada año en Semana Santa en una ciudad que se llama Córdoba. Eso fue 2001. Nos conocimos y duramos alrededor de 3-4 años siendo amigos hasta que iniciamos la conversación de si nos gustamos. Luego pasó un periodo de oración porque yo entendía que tenía un llamado aquí y eso debía de estar bastante claro. Y luego de que se confirmara de que ella también se sentía llamada aquí, para algunos eso puede parecer raro, pero la Biblia dice que ninguno pueden estar juntos, dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Y por un trabajo que tenía en esa época, tuve la oportunidad de poder viajar, conocer la familia ya mejor, y nos casamos un año después un año y medio después de que decidimos iniciar una relación de noviazgo. Eso fue en el 2006. Ya tenemos 8 años de casados.
Wow, entonces se casaron, ella se mudó contigo para República Dominicana. ¿Y cómo fue ese proceso de adaptación? Fue fuerte, Porque en Argentina no comen plátano, mi hermano. mi arroz, Es duro. bastante duro. Fue fuerte, principalmente porque son culturas son diagonalmente opuestas. ¿En qué Eh, sentido? el argentino es más europeo, es un latinoamericano con toque europeo, muy reservado, la gente mantiene su espacio. Aquí en República Dominicana no hay espacio personal, no hay Ah, reservas, está constantemente invadido y uno está acostumbrado a vivir con eso. Así que fue un choque con la gente, la comida, que duró alrededor de un año y medio. que le compraste Mujer 2000, todos los volúmenes. Bueno, recientemente, porque desde el principio, para que hubiese cierto equilibrio en la casa, comíamos argentino, milanesa, asado, Ah, no, pero que eso es bueno. claro que bueno. Oh, Pero hace 2 años ya decidió aprender a cocinar cosas dominicanas, y ella hace su locrio, su moro, no me digas. sí, y ¿Y bueno, se hace con? oh, claro, claro que sí. Oye, eso, un día de esto que vaya a Santo Domingo tengo que ver eso. Nunca he visto argentinos cocinando estilo dominicano, así que Bueno, te haré eso, una comida argentina con su morito, ¿te ay, parece? señor, ay, ten misericordia. Entonces, ya tienen dos hijos, ¿verdad? Dos Tienes hijos. una recién nacida, ¿verdad? Sí, tenemos a Benjamín que tiene 4 años y una recién nacida tiene 2 meses, cumple 2 meses hoy, Daniela. Wow, Tenemos la parejita ahí. la parejita. Y ya tu hijo, ¿tiene cuántos años me dijiste? 4 años. 4 años. ¿Él habla con acento argentino o capitalino? Tiene una mezcla, eh, dice pollo, No lo relajan en la escuela. no, todavía no. Dice Todavía no. pollo, andate, Ay, vení. señor. Esa Tiene mezcla debe sonar bien interesante. Es bastante interesante, de hecho, sí. Y cuando él habla con su mamá, habla como argentino, cuando habla conmigo, habla como dominicano. Entonces, Wow. eso es más interesante. Pero ya tu esposa entiende el dialecto dominicano, ¿no? Sí, sí, claro. Y yo veo que tú eh, tienes una fascinación con trabajar con jóvenes. Lo has estado haciendo por un tiempo. Inclusive dices que te conociste a Noel en un congreso juvenil. Ujú. Pero antes de entrar en esa parte, ¿cómo tú conociste a Jesús? Eh, Mi testimonio es raro. Eh, es raro y es cómico, pero yo digo que si no hubiese sido así, no hubiese conocido al Señor. Mi hermano, el segundo en la familia, él se llama Vladimir, aceptó al Señor cuando tenía 12, 13 años. Creo que fue el primero en la familia que aceptó al Señor. Y una tarde él y un grupo de amigos estaban teniendo un estudio bíblico a través de Apocalipsis. Ujú. Y llegaron a esa parte donde mencionaba la bestia con mucha cabeza y diferentes cuernos, y en cada cuerno un ojo. Ay, Eh, y yo como que, ¿y eso? Entonces empezaron a hablarme del tiempo final, del anticristo, yo empecé a tener un poco de miedo y acepté la invitación por miedo. o sea, a la Un fuerza. domingo en la noche. Yo recuerdo que yo llegué al servicio, al culto, y el auditorio estaba repleto, lleno. Era una iglesia pentecostal, de esa que luchó Jacob dura 1 hora, 2 horas. Ay, señor. Y yo estaba sentado en la última parte, yo no entendí nada de lo que cantaron, el predicador predicó voceando, tampoco entendí nada de lo que predicó, pero el tipo en una dijo, ¡ah! Levanten la mano. Eso fue lo único que yo entendí, levanten la mano. Yo levanté la mano.
no noté que yo y como dos personas más éramos los únicos que habíamos levantado la mano. Y luego dijo, si levantaste la mano, ven para el frente. Y yo pasé al frente. El Wow. tipo me dijo, repite después de mí. Y yo repetí después de él. Eh, y me dice, acaba de aceptar al Señor, bienvenido a la familia del Señor. Y yo, ¿qué? Eh, ¿Cómo? así que fue algo como, yo no entendí el mensaje, no entendí las canciones, lo único que entendí fue levanta la mano, pasa al frente y la oración que repetí. Y en ese momento, aunque no lo hice por ningún tipo de convicción, me sentí comprometido. Eh, y entonces empecé a ir a clases de doctrina y a las otras reuniones que la congregación tenía en la semana. Y en un proceso que duró alrededor de 2 meses, entonces fue como que yo empecé a reconocer, ok, tengo al Señor en mi vida, cosas están cambiando. Y meditando, siempre medito sobre ese evento porque me parece súper raro. Yo ni siquiera recuerdo la cara del predicador, todo, es muy borroso, fue en 1991. Eh, Pero tú eras un niño en el 91. sí, tenía 14 años. Eh, eh, la, creo que no hubiese aceptado al Señor si no hubiese sido de otra manera. Creo que el Señor me llevó a ese momento, ese espacio. Yo soy una persona como que muy racional, pienso mucho las cosas, tienen que tener como sentido. Probablemente si hubiese entendido el mensaje me hubiese rehusado a aceptar al Señor, Ujú. eh, porque hubiese hecho preguntas, cuestionado, esto no tiene lógica. Eh, Simplemente el Señor me llevó ahí, a ese momento, y así fue que pasó. Sí, el Espíritu Santo tiene maneras para traernos a Jesús. Y así tú puedes reconocer que en realidad fue el Espíritu Santo, porque como dicen, no pudiste ni razonar, ni te acuerdas. ¿No? Pero los frutos han dado testimonio de que fue el Espíritu Santo. Así que Mm. eso está interesante. ¿Y cuándo entonces te llega tienes 14 años, aceptas a Jesús, ¿cuándo comienzas a trabajar con jóvenes? Yo empecé a trabajar con jóvenes en 1994, 1995, eh, motivado porque de alguna otra manera yo estaba viendo que las congregaciones que conocía y la congregación a la que asistía, no sé cómo decir esto de forma, notando que había un rechazo de los jóvenes hacia el Evangelio. Ujú. Y entendiendo que había formas en que esos jóvenes pudiesen acercarse eh, a Dios. Entonces fue como desde la sensibilidad hacia ver jóvenes que necesitaban a Cristo, pero de alguna otra manera sentían rechazo a lo que veían y conocían como cristianismo, y no tenía un espacio dentro de la iglesia. Entonces fue en 1994-95 que empecé mi trabajo con jóvenes. Mira qué interesante. ¿Ahí es que comienza el círculo juvenil o fue luego? No, el círculo juvenil empezó en 1999, de 99. hecho. ¿Y por qué el círculo? ¿A qué se debe eso? Porque nos sentábamos en círculos. Oh, Nosotros, sí, nosotros es muy, empezamos, muy, muy, muy profundo sí, sí, fue ok, nos sentamos en círculo y ¿cómo le podemos llamar? Fue un amigo Víctor Castillo que vino con el círculo juvenil. Ah, ok, bueno, el círculo juvenil, bienvenido al círculo juvenil. Éramos al principio 6, 7 personas, incluía el pastor y su esposa, y el resto eran los músicos. Entonces poníamos los bancos de la congregación en círculo, y los músicos estaban sentados dentro del círculo, poníamos la batería dentro del círculo, el piano en otro lado dentro del círculo, el bajo dentro del círculo, cantábamos dentro del círculo y poco a poco
empezaron a agregarse otros jóvenes que estaban viendo que era un espacio donde ellos podían sentirse aceptados, pero sobre todo donde se estaba predicando la palabra del Señor sin pelos en la lengua, que es algo que nosotros desde el principio entendíamos que debía ser parte de nuestro, que estamos alcanzando jóvenes. Sí, los jóvenes necesitan un espacio donde se puedan sentir más cómodos que en la iglesia tradicional, pero también los jóvenes necesitan ser confrontados con la palabra de Dios. Entonces, con ese equilibrio nació el círculo. Entonces, ese siempre fue el formato, o sea, alabanza, adoración y prédica. No, algo que caracterizó al círculo del principio fue algún tipo de elemento especial, un drama, algún tipo de video que hacíamos nosotros mismos con los recursos limitados que teníamos, cortos de película, muchas veces ni siquiera se hacía un mensaje per se, sino que era una conversación de la palabra. Todavía se mantiene eso, o sea, dentro del círculo, que ya no es un grupo de jóvenes, aunque la mayoría son jóvenes, mientras se predica la gente levanta la mano o simplemente lanza su comentario o su pregunta. Porque desde el principio teníamos ese elemento conversacional dentro de la palabra, donde la gente tenía una respuesta inmediata o podía cuestionar inmediatamente hablando. Muchas veces no usábamos ni conversación ni sermón o prédica, sino que usábamos una entrevista. Pues, siempre tratábamos de que fuera algo variado. Uh-huh. Con el fin de que no se volviera monótono para los jóvenes que asistían. Mira qué interesante. Entonces, el círculo juvenil fue evolucionando entonces y ahora veo que se llaman el círculo. ¿Cuándo pasó ese cambio? Hace 3 años y medio, cuando ya los adolescentes jóvenes que estaban dentro del círculo ya eran jóvenes profesionales, se estaban casando, estaban teniendo hijos, entendíamos que el Señor nos estaba llamando a caminar juntos y que la cosa ya no iba a ser tan juvenil totalmente. Entonces decidimos quitarle la parte juvenil a el círculo juvenil y dejarlo como el círculo. Todavía se conserva mucho, o sea, tú vienes al círculo en un servicio regular y el ambiente es fresco, es juvenil, jovial, relajado, aunque si alguien me pregunta, ¿ustedes preparan esto para que sea así? O sea, no hay, es raro y quizás no me crean, pero no hay una intención de preparar el espacio para que la gente se sienta de cierta o cual manera. Simplemente lo que somos, hemos madurado lo suficiente como para saber que el único gancho es el Espíritu Santo. Amén, amén. Y que por más... ¿Ah? No, te iba a preguntar, entonces el círculo juvenil pasó a ser entonces una iglesia que se llama el Círculo. Sí. Entonces ustedes son una iglesia independiente, ¿no? Somos una iglesia independiente. Okay. ¿Y en qué lugar están ubicados allá en Dominicana? Estamos en el Millón, justo donde termina el Millón y donde empiezan las praderas. Calle A, esquina Guaracuyo, en Santo Domingo. Santo Domingo. Y más o menos, ¿cómo ha sido porque allá en Dominicana hay muchas iglesias, o sea, el Evangelio, se puede decir que ha crecido en los últimos años. Yo recuerdo cuando vivía en Dominicana, y hace 30 años, la gente le daba hasta pena decir que era evangélico, pero ahora todo el mundo es evangélico allá. ¿Cómo ha sido el crecimiento? Tú que empiezas una iglesia de cero, un movimiento desde cero, ¿cómo tú ves lo que Dios está haciendo en tu iglesia o en el grupo juvenil en comparación con el crecimiento evangélico en Dominicana? O sea, ¿cómo tú lo comparas? ¿O es
No sé cómo ponerte bien, no sé si entiendes lo que estoy tratando de decir. Sí, 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 yo te entiendo perfectamente. Mira, nosotros de alguna forma estamos trabajando con un grupo de personas que no es el tipo de persona que es muy receptiva al evangelio, al cristianismo y a la iglesia. Eh, entonces, no sé cómo eso coordinaría dentro del crecimiento de la receptividad al evangelio aquí en Santo Domingo. Sí te diría que la gente está un poco más abierta a, a lo que es la palabra de Dios, pero ese crecimiento tiene un elemento bueno y tiene un elemento malo. El elemento bueno es que la gente está un poco más abierta a que tú puedas predicarle la palabra de Dios sin ningún tipo de problema. O sea, la gente puede sentarse contigo. Mi esposo y yo, por ejemplo, hacemos cena para nuestros vecinos y le decimos que parte de la cena es compartir con ellos la palabra de Dios y ellos no tienen ningún tipo de problema ni sienten rechazo asistir por eso. O sea, nosotros somos claros. Mire, queremos compartir con ustedes, pero también queremos compartir la palabra de Dios, queremos que eso quede claro. Ah, no hay problema, perfecto. Pero al mismo tiempo, tú tienes un gran número de personas que son cristianos nominales. Ujú. Eh, y piensan que son cristianos, pero su estilo de vida y su forma todavía no ha sido transformado por el Señor y creo que no están abiertos a que el Señor haga ese trabajo en sus vidas. Entonces creo que dentro del crecimiento también hay un número inflado de personas que creen que son creyentes, pero no importa, es una oportunidad para que la iglesia se active y pueda de alguna forma predicar la palabra de Dios. Mira qué bien. Y en el círculo, porque aquí en Estados Unidos se da mucho el que una gran mayoría de personas que están en una iglesia han Uh venido -huh. de sus países, han venido de otras ciudades, o sea, que son cristianos que llegaron y se juntaron en un sitio. En tu experiencia, en la gente que están, los hermanos que están en el círculo, tú tienes mucha gente que son, eh, que nacieron cristianos o tú tienes más personas que han sido alcanzados, o sea, que no tienen un background cristiano. El 80-85% de las personas que vienen al círculo no tienen ningún tipo de background cristiano. Wow, Eh, impresionante eso. y tiene que ver también con el hecho de que quizá esto puede ser ofensivo para algunos, pero cuando una persona viene de otra congregación, nosotros se la ponemos en China. En el sentido de que muchas Explica, veces, explica eso para los que no son dominicanos. ok, tienen que adoptar un proceso. Muchas veces cuando la gente cambia de una congregación a otra, está buscando la oportunidad de ser visto. Eh, un espacio donde pueda de alguna forma expresarse desde el púlpito, ya sea tocando algún instrumento o sirviendo en algún área ministerial, etcétera. Eh, dentro del círculo tú tienes que sentarte, si tú vienes de otra congregación, para que eso pase. Tú tienes que sentarte y pasar por, o sea, agotar un proceso de semanas donde tú veas si este es un espacio donde tú te puedes quedar sin participar ministerialmente. Y mucha gente se va a la segunda semana o cuando tú le dices eso. Eh, pero nosotros notamos que al principio cuando aceptábamos a la persona, ay, tú tocas guitarra, echa para acá. Eso era mucho más problema que beneficio. También en la mayoría de los casos tratamos de que si alguien viene de otra congregación, yo pueda hablar con el pastor que tenía esa persona. Mucha gente Ay, no le ay, gusta ay, ay, eso. ay, esa es difícil. A mucha gente no le gusta eso. Y como no pueden agotar esa parte del proceso, tampoco eh, se unen. Entonces, hemos terminado creciendo más con personas que no tienen ningún tipo de
de background cristiano y que resultan atraídos aquí al círculo como congregación porque ellos pueden de alguna u otra forma sentarse conmigo o con cualquiera de los discípulos miembros más viejos o cualquiera de sus líderes y preguntar, ¿por qué la palabra dice esto? A mí no me cierra esto, no me gusta eso. Sienten que pueden preguntar y pueden cuestionar sin ser juzgados. Y creo que eso es importante para esta generación. Creo que en las iglesias no se le está dando la oportunidad a la gente de expresarse, sino que le dicen, esto es lo que nosotros somos, recíbelo o déjalo. Pero mira, esto no me cierra. Ah, no, si no te cierra, yo no tengo que ver. No son las palabras, pero nosotros tratamos de que la gente pueda, ok, ¿qué no te cierra? ¿Qué hay que no puedes, que no entra bien en tu sistema? Y yo he sabido pasar 3, 4, 5, 6 horas con personas que tienen dudas sobre la creación o sobre sí mismo o sobre la divinidad de Cristo. Yo creo que eso es importante, como sentarme con esa gente y poder hablar y aclararle de la palabra. Si no lo reciben de nosotros, lo van a recibir de otra fuente y eso va a ser peor. Yo veo que tú estás bien enfocado en lo que es hacer discípulos, que usualmente, lamentablemente en las iglesias se habla a veces de eso de hacer discípulos, pero no lo veo, por lo menos mi experiencia, no está tan arraigado así, o sea, en eso que tú estás diciendo de participación y de responderle preguntas a la gente. Pues, ¿qué te motiva a ti a tener eso, a hacer a tener esa visión como iglesia? Mira, cuando nosotros estábamos buscando, cuando entendíamos que Dios nos estaba moviendo del grupo de jóvenes a iglesia, agotamos un proceso de oración y búsqueda de la palabra donde pudiésemos entender qué es lo que una iglesia debe hacer. Obviamente pasamos por un montón de materiales de gente que ya había tenido una experiencia en eso, una iglesia con propósito, una iglesia apasionada, y todo entendíamos que ya el crecimiento no era algo que iba a ir con lo que queríamos. O por lo menos no entendíamos que era algo lo que el Señor nos estaba moviendo. Y pudimos entender por la palabra que el llamado de Jesucristo era ser discípulos. Y que hacer discípulos era enseñarle a hacer las cosas que él había mandado. Obediencia a cosas que Jesucristo explícitamente dijo que debíamos hacer. Y eso nos llevó a una búsqueda en la que tuvimos ciertos fracasos, malos entendidos, pero donde entendíamos que la gran comisión, que llamamos la gran omisión, es esencial dentro de la iglesia, hacer discípulos, no llenarlo de información ni hacerlo personas que puedan manejar conceptos profundos sobre la palabra de Dios, sino, ¿cómo podemos observar de cerca a Jesús? Por lo que la palabra nos da y cómo el Espíritu pueda guiarnos. ¿Y cómo podemos aprender esto en comunidad y ponerlo en práctica? Y de ahí surgió, de hecho, la gente que viene aquí, nosotros tenemos discipulados y muchos preguntan, pero ya yo hice discipulados si vengo de otra iglesia wow, ¿y cuándo se acaban los discipulados? Nosotros entendemos que el discipulado... sí, porque en muchas congregaciones el discipulado es la clase de bautizo. Sí, exacto. Son 4 o 5 clases. O la clase de membresía o la doctrina. Nosotros entendemos que el discipulado es un proceso de toda la vida. Nosotros tenemos toda la vida aquí en la tierra para aprender a vivir como Jesús. Amén, amén, amén. De verdad que es bueno saber eso, o sea, de cómo Dios está llevándote a ti en ese camino. Y me imagino que cuando tú ves los frutos de lo que el Señor está haciendo,
tú eres el primer sorprendido, ¿no? Sí, realmente porque es el Señor que lo está haciendo. Ujú. Sí, sí, A es veces, así. o sea, a veces se destaca mi persona cuando se habla del círculo, pero como te decía a ti antes, cuando me extendiste la invitación, lo que está pasando aquí es totalmente obra de Dios. Y en segundo lugar, nada de esto yo pudiese hacerlo solo. O sea, gracias al Señor, Él ha movido a un grupo de personas que tienen una pasión por lo que está pasando aquí. Y por esta visión de hacer discípulos y de ser una comunidad de fe y de amor. Y sin esa persona esto no hubiese estado en este lugar, sin esa persona y sin la ayuda del Espíritu de Dios. Amén, amén. ¿Y cómo tú ves el círculo? ¿Cuáles son los planes futuros? ¿Cómo tú ves o dónde te gustaría a ti estar de aquí a 5 años? Aquí a 5 años a mí me gustaría plantar otras iglesias como el Círculo, empezando aquí en Santo Domingo. Eh, algo algo que nosotros valoramos es la comunidad y mientras crecemos, en el último año, de hecho, nosotros no somos number freak, o sea, no andamos atrás de los números, pero hemos experimentado un buen crecimiento, principalmente por el hecho de ya estar conectados con la comunidad donde estamos viviendo. Tenemos 2 años un año y medio en este lugar, con la intención de ser la iglesia para el millón y las praderas. Ujú. Eh, y nosotros entendemos que cuando llegamos a cierto número, donde ya sea más difícil hacer comunidad, conocernos, entonces nosotros deberíamos de tomar un grupo de esas personas, identificar dónde están viviendo y decir, ok, vamos a plantar otra iglesia con ustedes, donde esto mismo que ustedes aprendieron aquí pasa. Entonces, de aquí a 5 años me gustaría ver por lo menos 10 iglesias más, el círculo en diferentes partes de la ciudad y si Dios quiere en otra parte del país. Qué bueno, qué bueno. Y veo que ustedes están como iglesia, y no sé si es algo que yo me estoy dando cuenta recientemente, pero o sea, eh, eh, es notable porque tú compartes muchas cosas del círculo. Ujú. ah, el uso que le están dando a las redes sociales, o sea, en mensajes, en memes, en todo esto. Esto es, me imagino que es propositalmente, o sea, se han propuesto invadir las redes con el mensaje, ¿no? Sí, las redes sociales es el principal medio en el día de hoy, o sea, la gente tiene en su smartphone, o en su tablet o en su laptop el mundo en la mano. Tengo un amigo que escribió un libro recientemente y él decía, antes, o sea, no todo el mundo que vivió en la época de Miguel Ángel se dio cuenta que Miguel Ángel vivió en su época y llegó a ver una de las obras de Miguel Ángel. Incluso de la gente que escucharon hablar de Miguel Ángel, probablemente nunca vieron nada O sea, de lo no que él había hizo. manera, no había manera de hacerlo. Claro, hoy las personas tienen la oportunidad de inmediatamente hacen algo, subirlo a las redes sociales y si alguien enganchó con eso puede transformarse en viral. Entonces creo que las redes sociales son la oportunidad perfecta para que el Evangelio y la palabra de Dios sean transmitidos. Si no creemos que una iglesia crece con redes sociales. Ujú. Y eso es bastante importante para los que nos están escuchando. Las redes sociales no son un instrumento de crecimiento y creo que si se usa en ese sentido está siendo mal usada. Pero al ser Entonces, ¿cuál es masivas, el propósito, ahora que te metes por ahí, cuál es el propósito del círculo en las redes sociales? que la palabra de Dios Y no es llegue, captar gente. que la palabra de Dios llegue. Ok. Y si vienen gente a través de eso, amén. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de poder tener gente que diseñe bien y personas que conozcan de alguna otra manera cómo se manejan las redes sociales. Entonces vamos a transmitir la palabra de Dios por las redes sociales. Si esa gente cae en otra congregación o acepta al Señor en China, Nueva York, Alemania, amén. La palabra de Dios está llegando. Y si llega gente a través de eso, amén. Pero nuestra intención es que la palabra de Dios llegue. De hecho, un propósito personal como
como persona, como pastor, como cristiano, es que a pesar de que nosotros tenemos la Biblia al dedillo en el día de hoy, o sea, una persona tiene a través de aplicaciones como YouVersion 700 versiones de la Biblia en su smartphone, que pueden mover en cualquier momento y algunas se pueden bajar. Sin embargo, el tiempo donde tenemos más analfabetas bíblicos. Wow. Y como pastor, como creyente, como persona, una de mis metas es que tengamos menos iletrados bíblicos, especialmente entre los jóvenes, en el día de hoy. Amén, amén. Entonces, en cuanto a el uso de las redes, ya que nos metimos por ahí, y el internet, tú eres, nos conocimos a través de las redes, a través de Twitter, y siempre me gustó la manera en que compartes, me gustó tu manera de pensar. Desde el principio, cuando leí que eras esquizofrénico, el que tú tengas dos cuentas de Twitter me dio, es esquizofrénico y bipolar. ¿Por qué tú tienes dos cuentas de Twitter? Explícame. Realmente no hay ninguna razón por las dos cuentas de Twitter. Tengo el nombre de Verdugo Porque las usan las dos. Sí, pero si tú te fijas, Verdugo 01 solamente la uso para compartir cosas que tienen que ver con el blog. Okay. Y ya Fausto Liriano comparto cosas del blog, cosas personales, cosas del círculo, etcétera. Entonces, esa es la razón por la cual yo tengo dos cuentas de Twitter. Entonces, ahora que hablas del blog, Verdugo 01, explícame ese nombre, Verdugo. Mira, cuando entró el internet aquí en el país, estaba de visita un amigo de Estados Unidos que estaba aprendiendo, hablaba español, pero estaba aprendiendo la jerga dominicana, ápero, que no es lo mismo que áspero, y una de esas palabras era verdugo, que no es lo mismo que verdugo. Y yo me acuerdo que salía el chat de AOL, y un grupo de amigos nos pusimos Verdugo 01, Verdugo 02, Verdugo 03. Los verdugos. Sí, porque él era que sabía más de internet y a él le gustó el nombre, Verdugo. ¿Y qué es un verdugo? El que mata gente. No, verdugo aquí es una persona que tiene la capacidad de hacer muchas cosas, o que es bueno en algo. Pues nosotros somos los verdugos. Y se quedó así, y como al momento que saqué el blog me conocía entre los amigos como Verdugo 01, le puse también Verdugo 01 el blog. De ahí surgió. El Verdugo 01. Y yo veo que tienes artículos desde hace tiempo. ¿Cuándo tú abriste ese blog? ¿Cómo? ¿Cuándo abriste el blog? Porque hace mucho. El blog inició 2004. Agosto. Tienes 10 años en la internet. 10 años en internet. ¿Y como cuántos posts tú has escrito? Ahí. Cerca de 1500 posts. Wow. Cuando comenzaste, ¿para qué tú posteabas hace 10 años? ¿De qué tú hablabas? Mira, yo estaba empezando a entrar en una crisis, una catarsis, yo le llamo, sobre una crisis con la iglesia. La iglesia se estaba volviendo algo muy hacia adentro, y la gente se estaba perdiendo al granel, y era como si a la iglesia no le importara. A la iglesia lo único que le importara era que la gente llegara, y si alguien no llegó, el pastor se quillaba, se enojaba, para los que no son dominicanos, no están escuchando. Y me di cuenta que casi nadie compartía ese enojo santo conmigo. Entonces, abrí el blog como una forma de desahogarme personalmente. Era como un diario virtual donde yo pudiera decir, estoy leyendo esto, wow, estoy viendo esto y no me está gustando. De hecho, mis primeros posts son muy críticos al formato de la iglesia en esa época, que es donde entonces empiezo a conectar con un grupo de gente, algunos somos ahora muy, muy amigos, de diferentes partes del mundo,
que tenían el mismo sentir y la misma preocupación. Y entonces no había Facebook, ni Twitter, Instagram. El bloguear se transformó en nuestra forma de nosotros hacer catarsis, de poder sacar lo que pensábamos. Muchas de las cosas que escribí al principio ahora no las creo, pero si no lo hubiese escrito y no hubiese conversado con un grupo de personas que estaban o en mi misma situación o habían sobrepasado esa situación, probablemente hubiese quedado enojado con la iglesia, probablemente estuviese lejos de Dios ahora mismo, de verdad. Entonces es interesante, el Internet, el desahogarte en el Internet, lo que Dios ha usado para traerte hasta aquí. O sea, ha sido un producto. Es impresionante. ¿Y tienes lectores más o menos como cuántos lectores tienes ahí? Yo tengo alrededor de, no tanta gente entra al blog, 100, 150 personas diarias, lectores únicos, entran al blog. ¿Y eso es de toda De Latinoamérica? toda Latinoamérica, principalmente Colombia, México, Argentina. Mira qué bien. ¿Y qué testimonios o qué reacciones, o sea, qué testimonio de alguien, de algún lector, te ha impactado más en todos estos años? Eh, Quizá uno de los testimonios más impactantes que he tenido a través del blog es de un amigo que decidió plantar una iglesia a partir de las cosas que estábamos conversando en el blog. A partir de hecho de una serie que escribí que se llamaba Abajo la iglesia, como cuestionando. Y ver que esta persona decidía como dejar el formato tradicional de iglesia para embarcarse en un proyecto de plantación de iglesia por esta conversación que estábamos llevando, fue como, ok, no estamos jugando. Si tú me preguntas, es de los testimonios más impresionantes de gente que ha leído el blog aparte de algunos que les sirve, que quizás no escriben, Exacto. pero les sirve de, ok, otras personas piensan como yo, no estoy solo. Que son muchos, son más de lo que me gustaría que existieran, lamentablemente, porque creo que debería de haber un espacio donde nosotros, dentro de la iglesia, pudiésemos conversar si hay un rumbo que la iglesia está llevando que no es el correcto. Okay. ¿Y me dijiste que el blog te ha ayudado a ti a cambiar, a crecer espiritualmente, a crecer en muchas áreas? ¿Qué artículo que tú has publicado te ha impactado más? De los artículos que yo he publicado que me han impactado más, ha sido uno que se llama Estaciados. ¿Cómo así? Mi hijo acababa de nacer, tendría 3, 4 meses, y yo recuerdo que a veces lloraba porque se sentía incómodo sentado y yo daba vuelta con él por la sala y él se quedaba fijo mirando una cortina de rayas azules y cremas que tenemos en la sala. Y por más que él veía eso, siempre se quedaba como impresionado por la cortina. Y yo pensaba, wow, o sea, así como él se queda impresionado por la cortina, uno debe de quedarse constantemente impresionado por la magnitud, la grandeza, la gloria de Dios. Wow. Y a partir de mi hijo mirando la cortina y yo escribiendo esas cosas, yo hago algo que se llama leer el blog para atrás, constantemente. Sí, porque la intención del blog nunca ha sido atraer lectores, sino yo poder poner mis pensamientos en orden. Y constantemente voy a cosas que escribí anteriormente. Y haber leído eso hacia atrás como, wow, o sea, sí, yo necesito constantemente quedarme. La gloria de Dios nunca debe de ser algo que los cristianos dé por sentado.
El cristiano siempre tiene que estar impresionado por la gloria de Dios. Amén. Sí, ese es un error que muchas veces sí, el enemigo se aprovecha de eso cuando tú te haces, eh, cuando tú ignoras, llegas a ignorar la presencia de Dios y la Ujú, gloria de Dios. Y ese es uno de los errores más grandes que cometemos y tenemos que ser como los niños. Yo ujú. veo a mi hijo, yo le repito la misma historia, le repito la misma cosa y él se asombra todo el tiempo. Y digo, wow. O sea, nosotros somos los que a veces y lamentablemente nos aburre, eh, nos aburrimos de las cosas de Dios, pero, o sea, tenemos que volver y ser como niños, ¿sí? Es lo que Ujú. el mismo Jesús dijo. Así que, qué interesante está eso. En cuanto al el blog y tu manera, tu hábito de escritura y todo eso, te llevó a escribir un libro. Ujú. Lo que sí es que el nombre me choca. Explícame ese nombre de Maldito Mundo. Sí, la pregunta, si recibiera $1 por cada vez que me hacen esa pregunta, yo fuera millonario. Ah, Eh, pero tú sabías que te iba a pasar cuando tú saliste con ese nombre. Así que no venga, no te sí, hagas. pero realmente tú sabes que el maldito mundo, al contrario de lo que mucha gente piensa, no es una estrategia publicitaria, ni es... Maldito mundo es una frase que yo acuñé cuando me di cuenta que la gente se embarcaba en las formas del mundo y terminaba frustrado, o frustrando a otros. Y me di cuenta que en el mundo había un jueguito. Tú trabajabas para algo y al final de tu vida tú te sentías deprimido, decepcionado, ansioso porque nunca conseguiste lo que tú trabajaste, lo que tú te propusiste y empezabas a compararte con otros que sí lo consiguieron o tú oprimías a otros para conseguir lo que tú necesitabas. Cada vez que yo veía uno de esos episodios, tanto en gente joven como en gente adulta, yo decía, oh, maldito mundo. Era como, ¿por qué está sucediendo esto? Eh, y de repente me vi a mí mismo escribiendo sobre esas cosas. Y como la frase surgió al momento que yo empecé a escribir esa cosa también, entonces empecé a llamar eso maldito mundo. Eh, y, 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 eso es lo que es una crítica a la forma del mundo que al cristiano se le llama rechazar totalmente, y que nosotros, quizá lo más efectivo que ha hecho la iglesia durante los últimos años es tener un punto en común con el mundo, Mm. lamentablemente. Entonces tú lo llamarías como una crítica a la religión. Es una crítica al mundo, Mm. incluyendo las formas del mundo que han penetrado la iglesia. La iglesia se ve constantemente cayéndole atrás al mundo. Ah, mire, este el ritmo musical que está de moda. Ah, Ujú. este es el estilo de arte que está de moda. Ah, deberíamos de incluir dentro de nuestros mensajes estas cosas. Y muchas veces la gente viene a la iglesia oprimida por las cosas del mundo y el mensaje que nosotros le damos es sobreapreciar las cosas del mundo. El Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, tiene su centro en ofrecerle a la gente que puede tener más, puede ser más Ujú. exitoso, tener algo mejor, en vez de darle el Evangelio de, Amén. de Jesucristo, que dice, si tú quieres ser más, tienes que ser menos. Y si tú quieres ganar, tienes que perder. Y si tú quieres ganar tu vida, tienes que entregarla. De nada te sirve ganar el mundo si al final tú pierdes tu alma. Entonces, una crítica a ambos. En el libro yo hago crítica al sistema político, al sistema social, pero también hago crítica al sistema religioso dentro del cristianismo que ha permitido que la forma del mundo lo permee. Pero no me quedo ahí. Entiendo que hay muchos libros criticando. Hago una propuesta en base a el Sermón del Monte, que son Mateo 5, 6 y 7, esos capítulos. Eh, Creo que la crítica más grande que el cristiano puede hacer es vivir de acuerdo a lo que Jesús propone dentro del Sermón del Monte. Amén, amén. Y algo interesante es que este libro lo lanzaste creo que hace unos 3 años, Uh-huh. ah, y lo publicaste totalmente gratis y lo veo Sí. y está en inglés también, está en audio. Ah,
¿Cómo se te ocurrió lanzarlo gratis? Explícame. Eso fue fortuito. Toqué la puerta de algunos editoriales. Lamentablemente, a diferencia de las editoriales en inglés, las editoriales hispanas cristianas, como tienen un público muy limitado, solamente publican autores conocidos, o sea, que garantizan de alguna u otra manera las ventas. Y un par de amigos que trabajan en editoriales fueron totalmente sinceros conmigo y me dijeron, eh, puede ser muy bueno el material, pero, y me lo dijeron mucho antes de leerlo, pero lamentablemente, o sea, no publicamos manuscritos no solicitados y solamente publicamos manuscritos de personas que puedan garantizar la venta de esos libros. Yo tenía dos opciones, o rendirme, porque no tenía la moneda para publicar, autopublicarme, y no podía dedicarme a vender libros, o, y esa fue la pregunta que hizo que publicara el libro gratis, si este mensaje es importante y yo quiero que el mensaje llegue, ¿qué es más importante? ¿Que se publique y se venda o que se publique y se lea? Así que yo tengo mi educación ha sido de diseñador gráfico, publicista, me dediqué yo mismo a diagramar el libro, a grabarlo, a hacer los diseños, aprendí cómo hacer un libro en Kindle, porque costaba como $400 en esa época, no había aplicaciones para tú hacer tu propio libro en Kindle. Cómo hacer un libro EPUB para publicar en la librería de iBook de Apple. O sea, me tomó unos 4 o 5 meses ese proceso de aprendizaje. Publiqué el libro, para mi sorpresa, el primer mes 2.500 personas bajaron el libro. Y una vez estaba en Costa Rica en una conferencia de la Facultad Latinoamericana de Teología, un pastor llevaba impreso el libro. Y yo dije, ¿ese libro? Ah, es un autor dominicano, interesante, mira, yo he subrayado estas partes. En México estaba en una cena con un grupo de personas y una señora me dijo, Fausto Liriano, o sea, una cosa loquísima. Ajá. Fausto Liriano, de Maldito Mundo. Nosotros tenemos un estudio bíblico, las mujeres de mi congregación. Tenemos un estudio bíblico en base a tu libro. Wow. Yo estoy saliendo de ser comedora compulsiva. Estoy en un grupo de comedores compulsivos anónimos. Nunca había escuchado eso en mi vida. Y ella me dijo, estoy en un grupo de comedores compulsivos anónimos y Maldito Mundo me ha ayudado a salir de eso. Wow, gloria a Dios. Y realmente ha sido totalmente obra de Dios, porque lo único que yo hice fue pagar un dominio, publicarlo y... Sí. Y hasta la fecha, ¿cuántos downloads ha tenido el libro? 13.000 downloads a la fecha. 13.000. Yo no hubiese podido vender 1.000 libros. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Entrando a malditomundo.com. Así mismo, oye, hasta escribirlo pesa eso, de que maldito mundo. Y bueno, dentro de poco tiempo exclusivamente se va a poder conseguir en las librerías de Apple y Amazon gratuitamente, porque estoy en proceso de otro libro que viene por ahí, entonces tendré que usar ese dominio. Interesante, eso te iba a preguntar. Bueno, ya lo dijiste, estás escribiendo tu libro. Sí, acá terminé un libro ya, que publicaré quizá a principios del próximo año o finales de este año. Y estoy en proceso de escribir otro libro que también pienso publicar. Probablemente haya la oportunidad de que una editora lo publique, pero estoy en la lucha todavía creo que quizá mi distintivo y la experiencia con Maldito Mundo fue bastante buena. El escuchar testimonios bueno, esta misma mañana estaba leyendo en Facebook de alguien que puso en mi muro, 3 libros han cambiado mi vida. Una persona del norte de Argentina, 3 libros han cambiado mi vida.
Maldito Mundo es uno de esos libros. Wow. Eh, y creo que estoy luchando con la idea de autopublicarlo gratuitamente, ambos libros todavía. ¿Cuál es la temática del que ya termina? Eh, no me gustaría revelarlo. No. Oye, pero que sea un Pero poquito, bro. ok, la temática del que es un diario de una persona que está luchando con ser discípulo de Cristo. ¿Es una novela? No, no, es un diario, algo escrito en primera persona. Primera persona. Día uno, Ok. ta, 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 ¿Y ta. el que estás escribiendo ahora de qué es? Ja. Eso sí no lo puedo decir todavía. Ah, ok, ok, ok. ¿Y te ves entonces ahora sacando un libro al año más o menos? Cada 2 años, Cada dos por lo años. menos por ahora. Eh, la cuestión del libro es como muy... toma tiempo escribir un libro. Ujú. Eh, y la verdad es que me tomo muy en serio mi vocación pastoral. Para mí ser pastor es una vocación, no una profesión. Y entiendo que debo dedicarle bastante tiempo a eso. Entonces, por ahora, cada 2 años. De hecho, Claro. el último que terminé me tomó 2 años. Ujú. Eh, el que viene tomará menos tiempo, pero quizá después de publicarlo ambos me tomaré 2 años antes de escribir otro libro. Ok, ok. ¿Y cómo tú, porque lo acabas de decir, o sea, estás en tu labor pastoral, estás Ujú. en la escritura de los libros, tienes tu blog, pero también estás estudiando, ¿no? Sí, ¿Qué estás estudiando? estoy estudiando traducción bíblica, estoy especializándome. Eso es para traducir la Biblia al dominicano. Probablemente algún día, nadie sabe. Eh, La Biblia del verdugo. la nueva versión tropical. Una versión tropical. Quillaos, pero no pequéis. Tú estás loco. Quillaos, pero no pequéis. Timoteo, coge ahí como buen servidor de Jesucristo. Eh, Ay, ay, ay. sí, Cuéntame, básicamente, cómo se te ocurrió eso de...? Porque es algo como que... No creo que mucha gente en Santo Domingo esté pensando, es estudiar traducción bíblica. Estamos hablando de griego, de hebreo. ¿Tú tienes conocimiento ya de alguna de esas sí. lenguas? Ujú. Sí, Hebreo. hebreo y griego estoy en proceso de terminar. ¿Cómo se te ocurrió eso? Explícame, ¿qué te lleva a ti a estudiar traducción bíblica? Mira, hace años yo estaba trabajando con Sociedades Bíblicas Unidas, en hacer un proyecto para nuevas redes que lamentablemente no prosperó. Era algo parecido a YouVersion. De hecho, YouVersion usa parte de la base de datos que se creó con la intención de que ese proyecto lo hiciera Sociedades Bíblicas. Eh, y quedé con contactos con gente que participaban en procesos de traducción y en medio de un viaje hace 2 años, externando mi preocupación por lo que te dije ahorita de que me gustaría ver menos gente iletrada en la palabra de Dios, más gente alfabetizada en Biblia. El director de traducción me hizo la invitación formal a formar parte de un grupo de personas que se están entrenando para ayudar a otros a tener la Biblia en sus propias lenguas. O sea, quizás nosotros vivimos muy aislados como para conocer la situación lingüística en el mundo, pero hay alrededor de 7.000 lenguas en el mundo. De esas 7.000 lenguas, unas 1.500 tienen una porción
la Biblia completa o solamente el Nuevo Testamento. Es decir, tenemos 5.500 lenguas que no tienen la Biblia en su idioma. Eso es mucho. Es mucho. Y tenemos pocas personas interesadas en trabajar en traducción bíblica. Es un oficio anónimo. Ya no hay Biblia con los nombres de la gente como la Reina Valera o King James o la Biblia de Tyndale. Básicamente son la traducción tal, la traducción esto. O sea, el traductor, la recompensa que obtiene la satisfacción de saber que la palabra de Dios está llegando. Entonces no es, la gente le gusta brillar y está donde puede estar en el spotlight. Pero en una de nuestras reuniones el año pasado vi un video de la entrega de Biblias a una de las tribus en Ecuador. Y fue como ver la alegría de toda la comunidad recibiendo la palabra del Señor, celebrando, ver a alguien orando diciendo, nuestros padres nunca pudieron escuchar esto. Qué bueno que nuestros hijos podrán escucharlo, y llorando y diciendo gracias Señor. Fue como, yo tengo que hacer esto. Wow. Sí, yo he visto esos videos y es impresionante y es triste que nosotros tenemos tantas versiones de la Biblia gratuitas, no le damos ese valor. Sépanlo. Es de lo que hablábamos ahorita acerca de cuando perdemos el asombro por la gloria de Dios. Y es lo que tenemos que pedirle al Señor cada día que renueve eso en nosotros para poder de verdad no solamente no solamente tener gozo, pero también tener la victoria. Porque es que nuestra fe, cuando nosotros obviamos y nos hacemos ignorantes de la gloria de Dios, nuestra fe desfallece. Así mismo es. Nuestra fe desfallece. Entonces, es interesante eso de que estás con esa hambre por estudiar estas lenguas, por ser parte de esto, de poder llevar la Biblia a personas que si no es por alguien que la traduce, la Biblia nunca la van a poder conseguir. ¿Y has pensado, cuánto te falta para graduarte? Faltan unos años. Unos años. ¿Y ya tienes algún proyecto en el cual o has trabajado o que piensas trabajar? Pero en los próximos meses ya empiezo como visitante de algunos de los proyectos que están pasando en las Américas. Okay. ¿Y esto hay alguna, en qué universidad estás estudiando, en qué instituto? Se llama Naira School for Bible Translation. En honor a Naira. La sede principal está en Nueva York y hay una sede en Italia también, desde donde también se imparten parte de los cursos. ¿Y allá en Dominicana hay más personas que tú conoces que están estudiando esto? No. No. Interesante. Entonces tienes esa visión, esa misión de estar en lo que es traducción bíblica. Estás escribiendo libros, estás en las redes, estás como pastor. ¿Hay algo más en que estás metido? No. Realmente, mira, se oyen muchas cosas, pero si tú pones en su lugar te organizas, pones cada cosa en su lugar y le dedicas tiempo a tu familia, hay cosas que se pueden hacer. Hay cosas que yo he tenido que dejar y he tenido que decir, esto no es para este tiempo ahora. Entonces, uno necesita evaluarse constantemente para saber qué puede hacer y qué no puede hacer. Hasta ahora lo que estoy haciendo puedo manejarlo. Gracias a Dios. Okay. Yo he visto también en YouTube, creo que has estado en conferencias internacionales en otros países. ¿Me puedes hablar acerca de algunas de esas y de qué te han invitado a hablar? Sí, básicamente son invitaciones para hablar sobre maldito mundo y el tema alrededor de eso, o
sobre plantación de iglesia para jóvenes o sobre el ministerio juvenil. Qué bien. ¿Y hay alguna invitación que esté ahora mismo cocinándose? No, por ahora no. Por ahora no, todavía no hay ninguna invitación. Ok, qué bien, qué bien. Tienes entonces, déjame ver, entre las preguntas que tengo aquí, estás hablando, ok, en cuanto a las redes sociales y el auge que tienen las redes sociales ahora mismo, hemos hablado ya bastante acerca de, o sea, todo el mundo está conectado, yo he escrito recientemente acerca de, o sea, que es un campo misionero. Te puedes conectar con personas de todo el mundo, puedes eh, impactar vidas que tal vez nunca te vas a dar cuenta por cosas que tú puedas publicar. ¿Qué tú le dices, qué tú le aconsejas a los jóvenes que nos están viendo en cuanto a cómo usar las redes sociales para la gloria de Dios? Primero yo hablaría sobre motivación. Es muy fácil caer en la trampa de los likes, de los repost, retweet, de los share, compartir en Facebook. Diría que primero revisen su motivación. Entonces, si la motivación es auténtica, que creo que como jóvenes creyentes debe ser que otras personas conozcan la palabra de Dios y conozcan a Jesucristo, eso es un buen comienzo. Segundo, yo creo que no hay nada de malo con estudiar qué los expertos de redes sociales están diciendo, cuáles son palabras claves, cuál es el buen uso de hashtags, cuáles son las horas más convenientes para ciertas publicaciones. Tercero, ¿qué van a decir? ¿Vale la pena decirlo? ¿Por qué lo están diciendo? Y cuarto, creo que es imprescindible un buen diseño. O sea, en redes sociales tú estás compitiendo con miles de personas. Obviamente, si nuestra motivación no es likes, ni share, ni repost, no es una competencia, pero realmente tú quieres que lo que tú estás compartiendo, si es la palabra de Dios y tú quieres que la palabra de Dios llegue, se vea. Exacto. Yo creo que debe ser agradable visualmente. Entonces, esas cuatro cosas: motivación, revisa las motivaciones. Segundo, que los expertos están diciendo, contenido, horarios en que se puedan, que las publicaciones son más notables. Y cuarto, un buen diseño. Bueno, que bien. ¿Tú tienes, tú tienes en tu iglesia algún tipo de entrenamiento para los jóvenes de tu iglesia o le han dado algún tipo de conferencia en cuanto a uso de las redes sociales? No, realmente gran parte de los muchachos que se congregan aquí en el círculo están en el medio de la publicidad, diseño, algunos trabajan en redes sociales. Sí hemos tenido la oportunidad con uno que otro que trabaja en esas cosas, poder ir y hablar con otro grupo de jóvenes o con otras iglesias sobre el buen uso y manejo de las redes o de los elementos audiovisuales dentro de la congregación. Mira qué bien. Entonces, ya para ir cerrando, Fausto, ¿qué libros tú recomiendas a líderes juveniles, a personas, a jóvenes que están viendo ahora mismo que están trabajando con jóvenes? ¿Qué libros, qué material, qué autores tú les recomendarías a ellos para que puedan conocer mejor el arte, si lo podemos así, de bregar con jóvenes? Sí, yo recomendaría en primer lugar mis primeros 2 años en el Ministerio Juvenil de Doug Fields. Me parece un libro imprescindible para todo líder pastor de jóvenes. Doug es bastante centrado en el sentido de cómo tú haces un equilibrio en tu vida, cómo tú sacas cosas nocivas de tu relación con Dios, cómo tú partes desde la oración y desde el estudio de la palabra para que tu ministerio esté centrado
en ese sentido. Un segundo libro que recomendaría es quizá un poco, es una lectura profunda, pero le recomendaría The Divine Conspiracy de Dallas Willard, la conspiración divina. Dallas se enfoca mucho en la condición moral del mundo en que nosotros estamos viviendo, de falsos evangelios. Él le llama evangelio a la derecha y evangelio a la izquierda, pero no un evangelio centrado. Y nos lleva al punto donde el discipulado tiene que formar parte central de la vida de la iglesia. Y un último libro que les recomendaría es Under the Unpredictable Plant, de Eugene Peterson, bajo la plantación impredecible. Porque una de las cosas con la que nosotros usualmente bregamos es con la ilusión de los números. Yo voy a hacer esto y en tanto tiempo vamos a tener tanta gente. Eugene trabaja esa parte donde hay muchas ilusiones, pero esas ilusiones no están centradas, no están con los pies sobre la tierra. Y bueno, y ya que mencioné dos libros en español, en inglés, perdón, y quizá algunos de los oyentes no conocen, no dominan el idioma inglés. Un buen libro es de Dan Kimball. A ellos les gusta la iglesia, a ellos les gusta Jesús, pero no la iglesia. Te abre bastante los ojos al respecto. Y Dan es un pastor de jóvenes experimentado, bien buen conocedor de lo que sucede con esta generación postmoderna de los milenios. O sea, a ellos les gusta Jesús, pero no la iglesia. Excelente libro. Y ahora, ¿cómo viviremos? De Charles Colson también. Creo que tienes una amplia variedad de escritores y de recursos. Eso es muy bueno. Sí, yo creo que una persona que se encuentra ministrando en el mundo de hoy no puede darse el lujo de no leer y de no estar informado. Y no solamente cosas cristianas. Yo hago un equilibrio entre cosas que me ayudan al ministerio, cosas obviamente que son de estudios, que son bastante técnicas, pero también qué están diciendo las voces, las ideas que están influenciando al mundo en este momento. O sea, un Richard Dawkins que está influenciando con el asunto del nuevo ateísmo, un Seth Godin que influencia el asunto del mercadeo, Mary Douglas que ha influenciado muchísimo el mundo en aspectos antropológicos y cómo la gente toma decisiones. Creo que quien es pastor, líder o tiene la intención de llevar el evangelio a este mundo tiene que de alguna forma conocer qué está pasando alrededor, y eso va a tomar que tumbemos ciertos prejuicios. El hecho de que uno lea ese tipo de cosas no significa que uno esté de acuerdo con esas ideas, pero te pone a tono con las ideas que están influenciando al mundo, que generalmente, al contrario de lo que la gente piensa, no viene de la música, ni de MTV, ni de lo que la gente ve en YouTube, ni lo que sea, sino que viene de ideas de personas que están filosofando teóricamente, sin ningún tipo de experiencia con el mundo real, desde universidades o conferencias influyentes. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que leer. Sí, son esas filosofías y esas ideas que, como están en las universidades, se están colando. Por lo menos aquí en Estados Unidos, yo lo veo con mis hijos que están en escuela elementaria. Se meten unas ideas que tú dices, ¿cómo llegó eso ahí? Y es que todo viene así, y eso es como tú dices, no son cosas que salen en la televisión ni que son publicadas así en masas. Lo están metiendo en libros escolares y sutilmente. Y es verdad que como líder hay que estar preparado en todo eso para poder entender y poder tener una respuesta, ¿no? Así es. Qué bueno, Fausto. Pero de verdad que ha sido
Ha sido una bendición tenerte aquí en esta entrevista. Por lo menos he aprendido mucho acerca de ti, acerca de lo que Dios está haciendo en tu ministerio y allá en la República Dominicana, y damos gracias a, a Dios por eso, por lo que está haciendo, y pedimos que te siga guiando, te siga ayudando en todos esos planes para que puedas seguir impactando vidas no solamente en la capital, sino en otras ciudades dentro de la República Dominicana y en el mundo. Dios permita que así sea. Amén, amén. Y a ustedes, amigos, les doy las gracias por su sintonía y les pido que sigan a Fausto en las redes sociales. Fausto Liriano está en Twitter, está en Facebook. El Círculo también está en Twitter, está en Facebook. Para que podamos seguir lo que Dios está haciendo en su vida, en su ministerio. Yo sé que le pueden hacer preguntas también, que él usualmente responde. También pueden ir a malditomundo.com y bajar el libro. Está en inglés, está en español, está en versión audio, así que no hay excusa, ¿verdad? Y también le invito a que me sigan en las redes sociales, que sigan mi blog, y que se mantengan en comunicación, se mantengan en contacto para la próxima entrevista que va a salir pronto, que yo también sé que les será de mucha bendición. Dios les bendiga mucho y nos vemos pronto. Bye, bye.